El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 26 de febrero del 2026. Queridos hermanos, todo lo que decimos en estos encuentros parte siempre de la revelación, es decir, de la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, del Evangelio, como la Santa Iglesia la conserva y la garantiza, y en modo particular del conocimiento de la divina voluntad, como nuestro Señor nos la ofrece mediante los escritos de su pequeña hija Luisa Picarreta. Así que se trata de leer. Muchos ya tienen los escritos, todos o en parte, empezando por las horas de la Pasión, también incluso los volúmenes del libro de cielo, pero es necesario leer porque como la vida del cuerpo depende del respiro y del alimento, así la vida espiritual del alma necesita la oración, que es el respiro, y el conocimiento, que es el alimento. No basta escuchar lo que yo puedo explicar, siguiendo cada vez más o menos un tema. Es muy importante la lectura personal en la oración con Jesús, y en lo posible en su presencia en la Eucaristía, porque ahí sobre todo es cuando habla al alma, y Él es quien da la luz, como lo dice en su llamamiento del Rey Divino. Dice: Hijos míos, os ruego que leáis con atención estas palabras que os digo, y sentiréis la necesidad de vivir en mi voluntad. Yo estaré a vuestro lado y tocaré vuestra mente y vuestro corazón, para que comprendáis lo que os ofrezco y queráis el don de mi fiat divino. Sólo Jesús, mediante el Espíritu Santo, puede tocarnos la mente y el corazón. Por tanto, no sólo la mente se enriquece de conocimiento, sino también el corazón, y así debe ser vida en nosotros. Por eso es necesario dejarle en nosotros espacio a Dios, vaciándonos de nosotros mismos, como dice a Luisa, dándole 4 reglas de vida con ocasión de su desposorio místico en el apéndice del primer volumen. Escribe Luisa: fuera de él, me dijo, no debía conocer más a nadie, ni amigos, y ni siquiera a mí misma. Sólo en él debía despertarse el recuerdo de todo y de todos, ya que en él no puede no estar la criatura. Y para llegar a eso añadió que debía obrar siempre con santa indiferencia y sin preocuparme de cuanto pudiera ocurrir en torno a mí. O sea, obrar siempre rectamente y con la máxima sencillez, no teniendo en cuenta del pro y el contra que me pudiera venir de las criaturas. En segundo lugar, me dijo que yo ya no debía vivir más en mí misma, sino solo y del todo en él, viviendo despegada de mí misma. Debía siempre tener cuidado de llenarme del verdadero espíritu de fe, con el cual debía tratar de conocerme cada vez más a mí misma, para desconfiar de mi propia capacidad, que no sirvo para hacer nada por mí misma, y conocer siempre más a mi Jesús, para poder confiar cada vez más en él. En tercer lugar, le dijo Jesús, no debe estar en ti tu voluntad, sino sólo la mía, que deberá estar y dominar como un rey en su palacio real, sino que conociendo tu nada, deberás hacer de todo y cuanto antes por entrar en la infinita potencia de mi voluntad, de la que tomarás todas las gracias que necesites para levantarte en mí, para hacer todo conmigo, sin tenerte tú en cuenta,
que quiero que desaparezcas del todo en mí. En cuarto lugar, quiero que de ahora en adelante entre tú y yo no tenga que haber ese tú y yo, así que no se dirá más harás tú, haré yo, sino haremos nosotros. Ese tuyo y mío todavía debe desaparecer, sino que de todo se dirá nuestro, ya que tú, como mi fiel esposa, tomarás parte común y guiarás las suertes del mundo. Todos los redimidos con mi sangre se han hecho hijos y hermanos míos, y como son míos serán así mismo hijos y hermanos tuyos, los cuales como hijos serán amados por ti como por verdadera madre. Finalmente, en la medida que te desapegues de todo lo que no es totalmente mío, te hallarás cada vez más inmersa en mi absoluta voluntad, de la que adquirirás la plenitud de mi amor, gracias al conocimiento de mi esencia, que de día en día se hará siempre más viva en ti, y entonces más que nunca, como el reverberante reflejo de la luz se ven en un espejo las imágenes, así en mí encontrarás realmente ordenadas todas las criaturas. Aquí se trata, como ven, de lo que dijo San Juan Bautista: él ha de crecer y yo he de disminuir, que es el sentido de la Cuaresma, vaciarnos de nosotros mismos para que Dios pueda llenarnos de él. Decíamos la vez pasada que el fin de la Cuaresma y de la misma Iglesia, así como de toda la revelación, es hacernos comprender bien de dónde venimos y a dónde vamos, a dónde debemos llegar, siendo, como dice San Pablo, conscientes del momento que vivimos, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando creímos. La noche va muy avanzada y ya se acerca el día. Volvemos a hablar de lo que es esencial para una fe fuerte y clara, que llene de luz y de fuerza nuestra vida. No se trata sólo de saber de dónde venimos, sino aún más a dónde estamos yendo, a dónde va nuestra vida, momento por momento. Por eso es tan importante la finalidad que tenemos en cada cosa que hacemos. Nuestra intención, es decir, el fin que tiene nuestra intención o voluntad, es lo que da la precisa dirección a cada cosa en cada momento. ¿Por qué hago esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el fin de cada cosa? Nuestra finalidad debe coincidir cada vez más con la finalidad misma de Dios. Se supone que la aprendimos con una de las primeras preguntas del catecismo, como antes se enseñaba. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para conocerle, amarle y servirle en esta vida, y así luego gozar con él en la otra, en el cielo. Dios no tiene necesidad de nosotros para realizar lo que quiere, pero sí para realizar lo que desea. Ya ven, no es lo mismo querer que desear. Su inmenso deseo, su proyecto, su sueño de amor, es tenernos abrazados a su corazón como hijos tan amados, para compartir con nosotros todo lo que es suyo, su gloria, su felicidad, su vida. Se realiza si nosotros también queremos. Es como un puente que nos debe unir a él, que toca su orilla y ha de tocar también la nuestra. Por eso, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿a dónde va nuestra vida? Y la primera respuesta es: el hombre viene de Dios y debe regresar a Dios. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios, y debe servirnos para volver a Dios, no para alejarnos de Él. En cada momento, en cada cosa, su voluntad desea abrazar la nuestra. Su amor está esperando nuestro amor. Cada momento un escalón para subir hasta Dios. Pero volver a Dios, ¿en qué consiste?
Buena ida y buen regreso, dijo Dios, y nos creó con un beso. Regresar es iniciativa y gracia suya, pero a la vez es respuesta nuestra. La entera historia de la humanidad está representada en la parábola del hijo pródigo, que se fue de la casa paterna y después de haber probado la más grande miseria regresó a su padre. Pero todavía pensando en sí mismo, todavía no se sentía hijo, todavía con temor y por interés propio, todavía con espíritu de siervo. Tantos están todavía en el Antiguo Testamento, en el infantilismo de sus reglas fiscalistas y tradiciones sin espíritu. Si piensan en Dios, lo ven como un gran déspota. Debemos volver al Padre Divino como hijos, con corazón de hijos, o mejor aún, con el mismo corazón del Hijo, de Jesús, que dijo: he salido al Padre y he venido al mundo, ahora dejo de nuevo el mundo y voy al Padre. Y ha dicho: nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Tenemos absoluta necesidad de estar en su adorable humanidad. En su humanidad el Padre nos ha visto y nos ha amado, nos ha querido y nos ha creado. En la humanidad de Jesucristo hemos sido concebidos junto con Él, en Él, como miembros suyos. Unidos a Él como criaturas, nacimos separados de Él por el pecado original y reincorporados a Él mediante el bautismo que nos da la redención. Yo en vosotros y vosotros en mí. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, eso se cumple. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu se convierten en morada de Dios, por obra de su Espíritu. Cada célula nuestra le pertenece, cada respiro, cada latido, cada instante. La obra del Espíritu Santo es consagrarnos, realizar en nosotros una especie de transustanciación, transformarnos. El milagro de la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía es el medio, el modelo y el signo de lo que quiere hacer de nosotros. Y ese es su fin, el verdadero reino de su voluntad. Nosotros totalmente suyos, y viceversa, Él totalmente nuestro. Dice San Juan: nos ha dado los bienes grandísimos y preciosos que habían sido prometidos para hacernos por medio de ellos partícipes de la naturaleza divina. Dice San Juan: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Es una unión vital que el Señor nos ofrece. Es una realidad divina. De nosotros depende acogerla, permanecer unidos a Él como los sarmientos a la vid. Sin los sarmientos la planta se queda sola. Para hacerse ver, para hacerse oír, el Señor nos necesita. Para llegar a los demás, para producir fruto, Jesús quiere servirse de nosotros. Ha dicho: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Es una unión, mejor dicho, es unidad. La vida cristiana consiste en permanecer en Él. De hecho, en su primera carta San Juan dice: el que dice que permanece en Él debe comportarse como Él se comportó. Tiene que ver con la unidad, con 1 más 1 igual a 1. Como dice San Pablo: ya no soy yo quien vive, Cristo es quien vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el Señor así se lo dice a su pequeña hija, Luisa Picarreta: hija mía, cuando en el alma no hay nada que me sea extraño o que no me pertenezca, no puede haber separación entre el alma y yo. Es más, te digo que si no hay ningún pensamiento, afecto, deseo, latido, que no sea mío, yo tengo al alma conmigo en el cielo,
o bien me quedo con ella en la tierra. Solo puedes separarme del alma si hay cosas que para mí sean extrañas. Y si no ves eso en ti, ¿por qué temes que pueda yo separarme de ti? Hija mía, piérdete en mí, pierde tu oración en la mía, de forma que la tuya y la mía sean una sola oración, y no se sepa cuál sea la tuya y cuál la mía. Tus penas, tus obras, tu querer, tu amor, pierde todo en mis penas, en mis obras, etc., de modo que se mezclen unas con otras, formando una sola cosa, tanto que puedas decir, lo que es de Jesús es mío, y yo diga, lo que es tuyo es mío. Supón un vaso de agua que derramas en un recipiente de agua grande. ¿Sabrías tú luego distinguir el agua del vaso de la del recipiente? Desde luego que no. Por eso, con ganancia grandísima tuya y con sumo contento mío, repíteme a menudo en lo que haces. Jesús, lo derramo en ti para poder hacer no mi voluntad sino la tuya, y yo derramaré enseguida mi obrar en ti. Esa es la unidad de la que hablaba San Pablo. Se trata de una unidad que es la unión de dos voluntades en un único querer, el suyo. Tú en mí y yo en ti. Lo que quieres tú, lo quiero también yo. Si tú no lo quieres, tampoco yo. San Pablo a los Gálatas dice, hijitos míos, que yo de nuevo doy a luz en el dolor, hasta que Cristo esté formado en vosotros. Que eso sea nuestro deseo, nuestra meta. Como dijo San Juan el Precursor, él ha de crecer y yo disminuir. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.